La historia comenzó con otra cita a ciegas en un acogedor café de la ciudad, donde el aroma a vainilla, café recién hecho y un toque de decepción lo impregnaban todo. La chica llegó un poco tarde, con el pelo rosa como de una serie animada, y tras una breve disculpa, inmediatamente puso todo en su lugar. Nada pasará entre ellos. Ji Tse-chen sonreía habitualmente, aunque algo crujía por dentro. Era un hombre común y corriente, solitario y soñador. Su mayor anhelo era una familia acogedora y la simple felicidad humana. Pero su apariencia confundía a la gente. Piel perfecta, una mirada serena, casi frágil, y labios que jamás parecían decir nada grosero. Esta belleza le jugó una broma cruel, lo tomaron por mujeriego, por seductor frívolo, por cualquiera. Simplemente no para un buen chico que sinceramente quiere prepararle el café de la mañana a alguien. Cada cita es como chocar contra una puerta cerrada, y esta no fue la excepción. Pero el destino, al parecer, esperaba el momento oportuno para desgarrar el velo de la mundanidad. Una tarde, al volver del trabajo, cansado y casi resignado a su soledad, Sechen se la encontró. Una chica, extraño, como un fragmento de un sueño. Sus ojos brillaban como si acabara de salir de otra dimensión. Y efectivamente, se presentó como Doris, una bruja de otro mundo. Se instaló en su apartamento sin ceremonias. Ella se había enredado en su vida e incluso había logrado arruinar la cita que tanto esperaba. Su sueño, el que una vez le prometió entre lágrimas a su madre en su lecho de muerte, comenzaba a desvanecerse. Yechen no era de los que se daban por vencidos. No podía dejar que todo lo que había anhelado se desvaneciera por culpa de una chica. Aunque no sabía qué hacer con ella, en su interior surgió un sentimiento como si parte de su sueño se hubiera hecho realidad. Decidió averiguar las razones de la negativa de la SRA. Chen. Pero sus pensamientos se dividieron repentinamente, como un ángel y un demonio discutiendo por su alma. Uno fue duro, ofendido, recordándole que él era el culpable porque parecía el villano perfecto. El otro fue suave, amable, convenciéndolo de que todo esto era solo prejuicio, nada más. La SRA. Chen se levantó y, evitando su mirada, susurró que era demasiado perfecto para que ella se hiciera responsable de él, para un hombre con un hijo. Esta confesión impactó como un rayo porque él no tenía hijos. Y entonces, desde atrás, como desde el telón de un teatro, apareció Doris con banderas y una amplia sonrisa. Su apoyo fue sincero, aunque un poco inapropiado. Tse-chen suspiró. Era la octava cita, y de nuevo fracaso. La regañó como un padre, pidiéndole que se quedara en casa. Le había advertido que volvería pronto. Pero Doris, aunque parecía una niña, pensaba diferente. Podía percibir su preocupación, así que decidió apoyarlo, como hacían los personajes de dibujos animados. Él simplemente le tocó el pelo suavemente y algo en su interior se encendió. Le preguntó si sabía qué era una cita a ciegas. Doris brillaba como una estrella. La alababan. La pequeña bruja no entendía las reglas de este mundo. Hacía poco que había aprendido a escribir. Sus ideas sobre el amor y el apoyo provenían de libros infantiles y dibujos animados. Convirtió las banderas en rosas rosadas y sonrió como si hubiera hecho algo extraordinario. Los clientes del café la observaban con sorpresa y ansiedad, pero Jishen simplemente bajó la cabeza. Le había preguntado más de una vez, sin magia entre personas. Recordó cómo empezó todo. 5 días atrás, estaba sentado en la oficina, contando los minutos para el final de la jornada. Había menos trabajo, así que se permitió salir temprano. Se despidió de sus compañeros con la mano. Nos vemos la semana que viene. Tras irse, 2 chicas de la oficina empezaron a hablar. Una suspiró. Dijo que no había nadie mejor en la empresa. La otra arqueó una ceja con escepticismo. No dejes que se deje llevar por las apariencias. Supuestamente ella también lo pensó alguna vez. Mientras tanto, Yechen ya se imaginaba jugando a su juego favorito el fin de semana. Pero sus planes se arruinaron por la vibración de su teléfono. Era su amigo con otra buena noticia. Le había encontrado una nueva novia. Yechen sonrió con escepticismo. Si esta vez no funcionaba, tendría que ir al monasterio. Le dio las gracias, pero en el fondo no lo creía. Su amigo le insinuó que debería preocuparse por su compatriota. Había llegado a la ciudad y trabajaba sin parar. Debería salir más a menudo, si no, el amor nunca llamaría a su puerta. Pensando en la cita, Yechen se apresuró a volver a casa.
Fue entonces cuando ocurrió el extraño encuentro. Pasó corriendo junto a una caja que estaba cerca del cubo de basura. Algo lo hizo detenerse. Miró hacia atrás y miró dentro. Había una niña durmiendo al aire libre. Él se quedó atónito. Abrió los ojos y dijo que él irradiaba magia, que lo había estado esperando, que él era el indicado. Desde ese momento, su vida cambió. Techen lo sintió, como si con la llegada de Doris algo hubiera cambiado en él. Y aunque seguía soltero y aún tenía problemas con las citas, algo nuevo se había instalado en su alma. Rápidamente, sin previo aviso. Pero quizás así es como llega la verdadera felicidad, no en las citas perfectas, ni en los sueños de una familia, sino en quienes el destino nos envía, aunque sea una bruja de otro mundo, y aunque todavía tuviera que explicarle que las rosas no podían crecer de las banderas. Él se quedó parado en medio de la calle, un poco avergonzado, sin apartar la vista de la chica de la caja de cartón. Su cabello rosa claro caía en una maraña desenfrenada sobre sus hombros, y sus grandes ojos, llenos de una petición inexpresable, no apartaban la mirada del chico. Pero Tseken no entendía de dónde venía ni qué quería. Parecía sucia, agotada, como una huérfana o una persona sin hogar extraviada. No pudo evitar pensar que tal vez solo estaba jugando, esperando a sus padres. Le advirtió que si se perdía, sus padres estarían muy preocupados. Pero la respuesta de la niña lo atravesó como una flecha fría. No tenía padres. Y en ese momento, algo hizo clic en su cabeza. Este chico la iba a llevar. Ella lo sabía. Ayer todo había sido diferente. ¿Por qué no ahora? De repente, los recuerdos desfilaron ante su visión interior. Estaba sentada sola en un banco frío, sin refugio, sin un plan. El sol se ponía, las sombras se extendían sobre los adoquines, y ella seguía sin tener a dónde ir. Sus oídos captaron un maullido débil y lastimero. Y entonces vio la caja. Allí, dentro, había un gatito temblando. 2 personas se acercaron al animal. La niña, feliz, alegre y vivaz, se inclinó y le ofreció al niño llevarse al bebé. Pero el niño solo hizo una mueca. Le dijo que debía aprender a cuidarse sola y que estaba allí por el gatito. Pero ella no se rindió. Y finalmente el hombre cedió. Se la llevaron. Así, sin más, se la llevaron a casa como si fuera algo inevitable. La chica, que había estado observando todo esto desde las sombras, decidió que esa era la solución. Tienes que ser como un gatito, pequeño, indefenso, triste. Entonces te llevarán. Pero hoy su plan no funcionó. Estaba sentada en una caja con la ropa sucia. Parecía estar a merced de todos, pero nadie tenía prisa por llevársela. Quizás estaba haciendo algo mal. Quizás debería haber sido más compasiva. Y maulló suavemente. Quedamente, un poco tímidamente, pero muy felina. Parecía que debería derretir el corazón. Pero Yicheng arqueó las cejas con cautela. En un instante, su mente imaginó docenas de estafas donde se usaba a niños como cebo. Todo olía a una base. Apenas pudo contener su indignación. Fue como si alguien lo hubiera engañado. Pero no era fácil de engañar. Dijo con aspereza, con fría confianza, que no podía ser engañado. Que buscaran a otro tonto. Se dio la vuelta y se alejó. Un grito desesperado se escuchó detrás de ella. Le rogó que no se fuera. Intentó correr tras él, pero tropezó con una caja. El ruido sordo de una caída y los sollozos resonaron en la calle. Empezó a llorar de nuevo, ahora sí, en voz alta, sin reservas. Exclamó que lo había estado esperando todo el día. La desesperación le subía en oleadas del pecho, y entre lágrimas dijo que hacía unos días había tocado el círculo mágico. Y fue absorbida hasta allí, a un mundo nuevo y extraño. No había vuelta atrás. Doris dormía en callejones oscuros, temblando de frío, esperando que alguien apareciera de nuevo, él, y ahora lo encontró. No había olvidado su rostro. Era la única persona en el mundo con un aura mágica. Podía sentir ese brillo en su piel, suave, cálido, brillante. Pero entonces, entre la multitud, lo perdió. Así que decidió esperar. Y ella esperó. Pero él no lo creía. El tipo la miró en silencio. Su mirada era cautelosa, fría. Ella temblaba, pero no de miedo, sino de decepción. Él no le creyó ni una palabra. Él decidió que ella era otra persona sin hogar y que lo mejor sería entregarla a la policía. Sus palabras fueron como un viento helado. Se le encogió el corazón. No quería ir a ningún refugio, lo necesitaba. Y de repente sus ojos notaron la sangre en sus rodillas. Las gotas de la herida seca lo devolvieron a la realidad.
Y cuando ella rompió a llorar de nuevo y admitió que tenía mucha hambre, su muro de defensa se tambaleó. La compasión lo invadió como una ola, rompiendo incluso su cinismo interior. Quizás lo estaba inventando, quizás fantaseaba, pero la herida era real. Las lágrimas eran reales, el hambre aún más. Suspiró. Sin mirarla, dijo que la llevaría. Solo por hoy, para alimentarla y vendarle la herida. Pero por la mañana se iría. No sabía si podría hacerlo porque ya presentía lo difícil que sería sacarla. La niña resplandecía como si alguien hubiera encendido una luz interior. Saltó, se sacudió las rodillas y trotó alegremente tras él como si no hubiera lágrimas, ni caja ni dolor. Prometió ser educada y callada. Mientras caminaban, ella les contaba animadamente lo útil que era. Cómo hacer la cama, limpiar, poner la mesa, atrapar lagartijas e incluso ordenar correctamente los frascos de pociones. Y también sabe magia. No cualquier tipo, sino la auténtica. Aunque el chico no prestó atención a su diatriba, percibiendo las palabras como invenciones infantiles que se adelantaban a sus pensamientos, algo nuevo ya se agitaba en su interior, alarmante, porque sabía muy bien que no sabía tratar con niños, y eso era lo que más lo asustaba. Un recuerdo repentinamente cruzó la mente de Zeichen, como si alguien hubiera hojeado una página amarillenta de un álbum viejo, película de Harry Potter, y su madre estaba sentada a su lado, inclinándose ligeramente hacia él y sonriendo soñadoramente. Entonces, siendo aún muy pequeño, declaró en el jardín de infancia que se convertiría en mago. En respuesta, solo escuchó burlas. Pero ni siquiera el amargo sabor del ridículo mató su fe, la creencia de que la magia existe, que puede proteger, cobijar y fortalecer. Ante esta confesión infantil, su madre solo sonrió. Su mano se posó suavemente sobre su cabeza, brindándole apoyo. Ella siempre lo apoyaba, incluso cuando el mundo parecía ajeno. A Yechen le parecía que con su amor era realmente capaz de todo. Entonces, otro recuerdo, la tenue luz de la sala del hospital, el olor a antisépticos y el silencio. El llanto de su bebé rompió el silencio. La madre yacía conectada a la máquina, respirando con dificultad, pero intentando calmar a su hijo lo mejor que podía. Cerró los ojos como si de verdad quisiera descansar. Pero Yechen sintió que esto no era un sueño, sino una despedida. Antes de partir, su madre le susurró algo importante. En el futuro no estaría solo. Algún día conocería a quienes se convertirían en su familia. Aunque ella no estuviera, se encargaría de ello. Y en ese instante, su corazón se detuvo. El niño pareció gritar no con la garganta, sino con el alma. El mundo se hizo añicos. Yechen saltó de la cama empapado en sudor frío. El corazón le latía con fuerza. Era solo un sueño, pero uno que le dejó un regusto gris de culpa e impotencia. No entendía por qué volvía a tener ese sueño. Quizás fue porque Doris había hablado de magia el día anterior. Quizás aún tenía ese deseo infantil de creer que la magia existía. Pero al entrar en la sala, sus pensamientos se detuvieron. La chica con la que había invitado a tomar el té ayer estaba suspendida en el aire, con un libro delante y susurrando algo incomprensible. Los muebles volaban por todas partes. El polvo danzaba a la luz del sol. Doris estaba de pie en medio de la habitación con las manos en alto, concentrada y feliz. Parecía estar limpiando con magia de verdad. Sechen se dio una bofetada en la mejilla. No era un sueño. Pero todo salió mal. El hechizo se descontroló y todo empezó a caer rápidamente. Corrió a buscar su consola favorita, pero no tuvo tiempo. Nintendo. El Switch cayó al suelo con un ruido sordo y se rompió. Yechen contempló los escombros en silencio, pensando que ella sí era una bruja. Y ahora era el tutor de una niña capaz de volar un apartamento con un solo estornudo. Doris se encogió de hombros con aire de culpa. Chasqueó los dedos y todo volvió a su sitio. Creó bestias mágicas, criaturas brillantes que giraban en el aire, brillando con luces de arcoíris. Entre ellos, destacaba un pequeño zorro, acurrucado pacíficamente en sus brazos. Miró a Sechen con una expresión de sincero remordimiento, como si hubiera roto accidentalmente la taza de alguien. Él consideró mentalmente las opciones. Quizás debería llevarla a la policía, pero ¿cómo podría explicar de dónde había salido la brujita? La observaba jugar con los animales, despreocupado, y su corazón le decía que sería cruel expulsarla. Al final se ofreció a quedarse. Temporalmente.
hasta que encontrara la manera de regresar a su mundo. La única condición era no interferir en su vida habitual. Pero al anochecer, su regla se había roto. Ye-Chen estaba jugando con la consola cuando se acercó y se paró frente al televisor, observando al personaje de píxeles moverse por el mundo virtual. Su sinceridad era inagotable. Pensó que había una personita viviendo en la caja. La aclamó, dio saltos y rió. El niño refunfuñó. ¿Se supone que las brujas creen en esas cosas? Dijeron, ¿dónde está su majestuosa reencarnación, su luz salvadora? Era una chica normal y corriente. Sus palabras la golpearon con más fuerza que cualquier hechizo. Doris se sonrojó de ira y resentimiento. Sus ojos brillaron, y en un instante, Ye-Chen voló por los aires. Él gritó, no de miedo, sino de mareo. Se sintió mal. Ella lo tiró al sofá y se disculpó. Admitió que había perdido el control. Al fin y al cabo, todos decían que era una bruja mala. El chico se preguntó, ¿quiénes son esos todos? ¿Qué clase de mundo hay tras ella? Pero no preguntó. Simplemente asintió. Sí, es una bruja superbruja. Y ahora sí que es hora de dormir, porque si no, bromeó, no crecerá. Pero en realidad solo quería estar solo un rato. Doris pensó que se preocupaba por ella y eso la animó. Fue a la sala y Tsechen miró su vestido, arrugado y polvoriento. Se quedó atónito. La chica ni siquiera se había lavado, probablemente desde que llegó. La mandó a duchar, pero no tenía ropa para cambiarse. Tsechen le preguntó si podía lanzar un hechizo. La chica simplemente se encogió de hombros. Toda su confianza se había desvanecido. Ye-Chen suspiró. Si volvía a decir que no era una bruja poderosa, tendría que desaparecer. Todo esto, albergar a una criatura mágica. Se lo dijo a sí mismo entonces, y resultó que este era otro desafío. Prometió. Mañana le comprarían ropa nueva. Las calles estaban llenas de vida, con luces de neón parpadeando a través de los escaparates, cuando entraron en la tienda. El espacioso y bien iluminado salón atraía con el brillo de las nuevas colecciones, y los maniquíes en los escaparates, como actores congelados, mostraban los looks más de moda de la temporada. Doris quedó fascinada al instante con el proceso. Salía rápidamente del probador y se escondía tras una gruesa cortina, cambiándose de ropa una tras otra, y cada vez que aparecía ante Ye-Chen, llevaba un disfraz de conejita o un vestido brillante. «Lleva un overol vaquero con orejas». El chico vio verdadera felicidad en sus ojos. No pudo resistirse. De inmediato añadió a su lista de compras todo lo que le sentaba mínimamente bien. Ye-Chen afirmó en silencio que valió la pena. Y aunque con cada nuevo cheque su billetera se adelgazaba notablemente, y por dentro sentía como si acabara de comprar varios juegos coleccionables, no se arrepentía. Al contrario, este gasto le parecía algo justo, casi obligatorio, como pagar por algo más que tela y puntadas. El asesor, con una sonrisa digna de publicidad de lujo, les entregó los paquetes, y también deseaba sinceramente que volvieran. Doris, saltando alegremente de un lado a otro, aferró los paquetes brillantes como si fueran trofeos, y sus ojos brillaban de satisfacción. Ye-Chen salió de la tienda con la mirada cansada, pero con una calidez interior que le llegaba hasta las costillas. Sabía que había hecho una buena acción. Cuando la chica le preguntó a dónde irían después, suspiró involuntariamente. El hombre se dio cuenta de que el día había sido agotador, no solo económicamente, sino también emocionalmente. Sugirió que volvieran a casa y, con cautela, le preguntó si estaba cansada. Pero Doris, apretando con fuerza su mano entre sus delicados dedos, solo negó con la cabeza. Sus ojos brillaban de felicidad, y todo gracias a unas pocas mudas de ropa. Ya estaban cruzando un estrecho paso junto al estacionamiento cuando la paz se rompió. Una mujer cayó a la acera con un grito, y un hombre con chaqueta oscura y casco se alejó a toda velocidad con su bolso en una motocicleta. Tsechen corrió hacia la víctima, ayudándola a ponerse de pie mientras Doris se quedaba paralizada, confundida, a su lado. Pero no por mucho tiempo. Un instante después, dio un paso adelante, con los ojos encendidos de determinación, y una leve pulsación tembló en el aire, presagio de magia. El hombre reaccionó de inmediato. Cubrió a la chica consigo mismo, impidiéndole pensar. Calmó rápidamente a la mujer atónita, descartándolo como un simple truco. Luego, inclinándose hacia Doris, le susurró que la magia era su secreto. Cuando el ladrón desapareció por la esquina, Ye-Chen llamó a la policía y les dio la dirección exacta.
Doris no podía aceptar que el criminal hubiera escapado. Ella se abalanzó, pero Jichen la detuvo. Los brazos y piernas de la niña se contrajeron con rebeldía infantil, pero el niño se mantuvo firme. Un par de piernas no alcanzarían la motocicleta. En respuesta, señaló al ladrón con el dedo, con la irritación presente en sus movimientos. La víctima, mientras tanto, observaba en silencio la extraña escena, sin saber qué pensar. Jichen sabía que era inútil resistirse. Su entusiasmo era como una tormenta, implacable y salvaje. Así que la colocó en silencio en el portabicicletas, advirtiéndole únicamente: «Agárrate fuerte». Mientras corrían tras el ladrón, este sentía que se volvía loco con cada pedaleo. ¿Alcanzar una motocicleta en bicicleta? Eso era absurdo. Y Doris, por el contrario, exclamó con alegría. Estaba encantada. Pero al mirar al cansado guardián recordó: le había pedido que no usara magia en público. Pero había otra solución. Silenciosamente tocó el cuadro de la bicicleta y ésta aceleró de repente. Jichen ni siquiera tuvo tiempo de comprender lo sucedido. Sus piernas no podían seguir la velocidad de las ruedas. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro del ladrón mientras miraba a su alrededor. Los perseguidores en bicicleta le parecían una farsa. Pero todo cambió en un instante. Vehículos chocaron, crujidos metálicos, gritos, un estruendo. La policía llegó casi de inmediato y detuvo al atacante. Doris, con su ropa desaliñada, se regocijó como si hubiera ganado una batalla. Jichen se frotó el moretón y murmuró que debería usar la magia con más cuidado la próxima vez, porque incluso la daña a ella misma. La chica sonrió tímidamente, disculpándose por los cálculos que no consideraron la distancia de frenado. La víctima, ya con su bolso de vuelta, le dio las gracias sinceramente. Y en ese momento, Jichen recibió un mensaje. Era la SRA. Chen, una conocida de Lu, quedó en verse. Mañana, trabajo, luego un café. Le advirtió a Doris que llegaría tarde, y ella, quedándose en casa, podría ver dibujos animados, pero sin magia. Y entonces la chica tuvo una idea. Una oportunidad para agradecer la ropa nueva, el techo y la protección. Una verdadera deuda de bondad. En cuanto la puerta se cerró de golpe y la silueta familiar desapareció por la esquina, un silencio inusual se apoderó del apartamento. Era profundo, absorbente, casi vívido. Doris se quedó de pie en medio de la habitación, como si no supiera por dónde empezar. Pero la idea de poder hacer algo bueno por quien le había dado un techo la reconfortó. Sus manos se extendieron espontáneamente hacia la maceta que se alzaba en el rincón, sombría y retorcida. Se inclinó sobre ella, susurró algo suavemente en la lengua antigua, y la planta se movió como si despertara. Los tallos verdes se extendían hacia arriba, las hojas crujían, y entre ellas florecían diminutas flores, con aroma a bosque y lluvia fresca. Inspirada, agarró su ropa. Con un movimiento rápido de los dedos, la levantó en el aire. La tela flotaba, arremolinándose y brillando con gotas de agua, antes de plegarse suavemente formando una pila ordenada. Entonces fue el turno del suelo. Doris levantó las manos y una ola de agua emergió de la esquina, rodando obedientemente por la habitación, arrastrando el polvo y dejando una sensación de frescura. La magia la obedeció de buena gana, con alegría, como una vieja amiga, y fue la primera vez en mucho tiempo que se sintió segura, sin miedo a ser ella misma. Satisfecha, se dejó caer en el sofá y encendió la televisión. Las imágenes coloridas parpadearon ante sus ojos, pero no le reconfortaron el alma. Su mirada se deslizaba sobre los personajes, la trama, los diálogos. Estaba físicamente presente, pero sus pensamientos vagaban entre los reflejos del suelo mágico y la sonrisa de Jichen. El día se desvaneció, el sol se deslizó por el horizonte, y su ausencia hacía que la habitación se sintiera más fría, incluso con las flores y la limpieza. La soledad que una vez conoció también regresó. Pero ahora era diferente, amarga. En su mundo Doris estaba acostumbrada a la soledad. Magia, libros, aprendizaje inagotable, miradas disimuladas a la felicidad ajena. Nunca sentía celos, no buscaba interferir. Simplemente observaba reír a los demás. Cómo se apoyan mutuamente. Cómo ser importante para alguien, no por talento ni por obligación, sino simplemente por serlo. Y luego, en uno de los episodios, la cámara mostró a una multitud coreando el nombre del ganador. La gente lo apoyaba, con firmeza, sinceridad y fuerza. Se mordió el labio. Recordó sus palabras, su rostro.
Ese día significaba algo para él, así que lo decidió todo por sí misma. Si él había hecho tanto por ella, ¿por qué no lo apoyaría al menos una vez? Los materiales disponibles, periódicos, papel, todo lo que había a mano, se convirtieron en banderas brillantes con la inscripción: Saigen, buena suerte. Sus manos trabajaban con rapidez, su corazón latía aún más rápido. Sintió su aura, un brillo sutil, casi invisible que la llamaba, así que salió. El café era acogedor, escondido entre las farolas y los árboles. En un rincón vio una figura familiar, y junto a ella había una mujer de hermoso cabello y mirada excesivamente atenta. Doris se acercó con cuidado al centro del muro, se pegó a él, sosteniendo las losas sobre su cabeza. La tela crujió, sus dedos temblaron un poco, pero una luz de alegría ardía en su pecho. Pero la luz se apagó rápidamente. Pero la mujer lo notó. El cambio en su mirada se percibía incluso a distancia. Ya no sonreía. Tras una frase breve pero penetrante, se levantó y se fue, dejando a Tseken atónito. Se giró, confundido, y vio a Doris. Pequeña, sincera, tan ajena a este lugar. Y tan cercana al mismo tiempo. Algo se hundió en su interior. No era ira ni decepción, solo una carga repentina, como si le hubieran dado un balde de agua fría. Doris no sabía que había hecho mal, pero sabía que sus buenas intenciones habían arruinado algo. Regresó a casa con una sensación de fracaso que le calaba hasta los huesos. Y allí se encontró con una visión inesperada. Habían movido cosas. La ropa mojada ya no se secaba en el balcón y había agua en el suelo. Frunció el ceño, pensando que el grifo había perdido agua. Y en medio de todo ese caos, una maceta. La mirada se posó en ella por casualidad. Se congeló. La planta, que no estaba viva, ahora buscaba la luz caóticamente y la llenaba todo a su alrededor. Y en ese instante todo cambió. La irritación que se había acumulado a lo largo del camino había desaparecido. Algo más la había reemplazado. Una mezcla de calidez, amargura y dulzura. Lo intentó. Sola, en un mundo extraño. La magia fluía torpemente, pero su corazón estaba en cada gesto. El extraño silencio y las reflexiones sobre las buenas intenciones de Doris no duraron mucho. La puerta se cerró con tal fuerza que toda la casa se estremeció. Al abrirla, Jiechen vio a un hombre conocido, Liu, furioso y con la mirada encendida. Lo agarró del cuello y empezó a hacerle preguntas. ¿De dónde sacó al niño? ¿Por qué guardaba silencio? ¿Por qué nadie le decía nada? Y de repente, tras él, una cabeza familiar lo miró fijamente. Doris. Silenciosamente, como si presentiera peligro, lo agarró por la pernera del pantalón, como buscando protección. Su mirada era seria, pero al mismo tiempo un poco sorprendido. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué grita? Hubo un acuerdo silencioso en la mesa, aunque bastante extraño en su forma. 3 personas, conectadas por casualidad y circunstancias, compartieron una cena que podría haber sido normal, de no ser por una nueva presencia. Lu Jinji, amigo de la infancia de Jie Cheng, observó los acontecimientos que se desarrollaban ante él. Era una tensión especial, donde el humor rozaba la incredulidad. Doris, absorta en la nueva experiencia, comía como si nada a su alrededor importara. Sus movimientos eran torpes y comer, un reto. El camarón se le escurrió de las manos, la salsa goteó sobre la mesa y la cuchara pareció cobrar vida propia. Jiechen suspiró en silencio, apenas logrando limpiarse la boca y evitar que su atuendo se cayera por el borde. En un momento dado, él mismo empezó a pelarle los camarones, sin hacer comentarios, como si ya se hubiera resignado. Desde la barrera, Lu observaba esto con cierta sorpresa, tras la cual se escondía una cautela apenas perceptible. Todo parecía demasiado natural, demasiado acogedor incluso en medio del caos. Después de comer, Tsechen se dirigió al fregadero intentando refugiarse en la rutina. Pero Doris, inspirada, corrió tras él para ayudar en lo que pudiera. El agua salpicaba, la espuma se filtraba por sus mangas, que por supuesto no se arremangó. Su mirada recorrió sus delgados brazos y se detuvo. Si se enfermaba, él sería quien la cuidaría. Lu se asomó por la esquina. Su mirada contenía una llamada impaciente. Se apartaron y entraron en la cocina, donde el aire era cálido y fragante a especias. Lu preguntó directamente. Jie Cheng respondió, conciso y breve. Un refugio temporal para una mujer sin hogar. Sí, ya había dicho eso y nada más. Pero Lu no creía en las coincidencias. A él le pareció un error de juventud.
una ligera debilidad de corazón. Hyechen intentó convencerlo, pero en vano difundió rumores. La segunda respuesta fue igual de directa. Lo juzgo por mí mismo. Una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios, pero se disipó con otro comentario sobre la adopción. Dijo que si todo iba tan bien. Sechen simplemente resopló, señalando que entonces tendría que olvidarse de la cita. Y aunque sonó a defensa, a broma, Lu respondió con su habitual naturalidad. Incluso sin un hijo, no quedaría nadie. Yechen hizo una mueca. La tensión entre ellos se disipó, dejando solo la verdad. Solo asiste a estas reuniones por obligación. Los deseos de su madre pesan sobre él como una sombra. Y todas las chicas que veía lo sentían. Su indiferencia, su huida de la realidad. En la esquina del pasillo, junto a la puerta, una pequeña figura permanecía inmóvil. Doris sostenía una bandeja de té y bocadillos, preparados con todo el cuidado posible. Quería complacerlos, ser parte de su comodidad. Pero las palabras que salieron de la boca de Seiken eran mentira. Estaba harto de todo. Ella era una molestia, su apariencia era un caos, y por delante venía la despedida. El silencio en su pecho fue reemplazado por una nada resonante. El corazón que acababa de convertirse en un hogar de esperanza se quebró. La niña se dio la vuelta. Le temblaban los dedos, la bandeja se tambaleaba, pero no la soltó. La noche siguiente, Yechen regresó a casa más tarde de lo previsto, cansado, con un pastel en una bolsa que le había comprado especialmente. Por primera vez, algo dulce que no era para él. El apartamento lo recibió en silencio, sordo y cauteloso. La llamó. Su mirada recorrió lugares familiares: el sofá, la cocina, la ventana. Vacío. Frío. No la encontraba por ningún lado. Ese extraño trocito de su corazón, cuya existencia ni siquiera sospechaba el día anterior, quedó en silencio. Doris se había ido. Y no estaba preparado para esto. No había rastro de ella por ningún lado, ni en la entrada, ni cerca de la casa, ni entre los rostros conocidos de la calle. En casa también todo estaba en su sitio, como si nada hubiera cambiado, solo que el silencio se hizo más denso. No corrió a la cocina, no dio portazos en los armarios, no se rió de todo, tampoco apareció en el trabajo donde él había logrado llamar con la esperanza de un milagro sin sentido. Nadie la vio, ni oyó, ni preguntó. Y entonces, por un instante, la suposición de su regreso a ese otro mundo fabulosamente ilógico pareció lo único que tenía peso. Quizás esa extraña puerta realmente se había abierto y ella había escapado de vuelta al lugar de donde vino. Con ese pensamiento, se dejó caer en el sofá. La consola en sus manos, un bocadillo en su regazo y la mesa, la pantalla vibrando con los colores del juego. Todo estaba como antes. Sin ruidos innecesarios, sin jugo derramado, sin migas bajo los pies. Silencio absoluto. Por fin, nadie ensucia, vacía la nevera en un día ni entra con sus caprichos. Incluso sonrió. Soledad absoluta, lo que había soñado durante tanto tiempo. Pero la alegría resultó frágil. Se desvaneció en cuanto el zumbido en sus oídos disminuyó. El vacío en la habitación se volvió demasiado fuerte. Incluso la tenue luz de la lámpara de mesa le parecía extraña. Suspiró, apagó el juego y se dirigió a la cocina. Empezó a desempacar los paquetes que había comprado por el camino. Sus ojos se posaron en la caja del pastel, y el recuerdo, de repente, surgió con fuerza. Cómo una vez había señalado una foto de una revista con estos dulces, aplaudiendo con alegría. Cómo había pedido, cómo había esperado, cómo había brillado. Su ropa estaba en el baño, su cepillo en el estante. Todo parecía indicar que se había ido por un minuto y volvería en cualquier momento. Pero el tiempo pasaba y cada minuto sin ella era una agonía. Era imposible conciliar el sueño. Se revolvía en la cama moviéndose, captando sombras en el techo. Los minutos transcurrían con la precisión obsesiva de un reloj, y cada vez que los pensamientos de Doris lo alcanzaban, algo se apretaba en su interior. Y entonces la vieja lucha comenzó de nuevo en su cabeza. Una voz, ronca, indiferente, con frío desprecio, le dijo que todo estaba bien. Se fue su decisión. Al fin y al cabo, todos querían deshacerse de ella. El otro, tranquilo con ansiedad como si le saliera del pecho, aseguró que algo andaba mal. Era demasiado joven, su magia aún era frágil, incierta. No había desaparecido sin más. Tal vez algo había sucedido. Este coro de dos voces se hizo más fuerte. Una susurraba que ahora nadie interferiría, nadie se impondría. La otra gritaba que afuera llovía y hacía frío,
y que la niña no estaba adaptada a ese mundo. Uno intentó convencerla de que sobreviviría. Era fuerte, la bruja. El otro respondió que no era una excusa, sino un intento de eludir la responsabilidad. ¿Y que si ocurría algo irreparable, sería más fácil? Chiechen no lo soportaba. Su corazón latía con fuerza. Se levantó bruscamente como si alguien lo hubiera empujado desde dentro. Se puso la chaqueta, agarró el paraguas y salió corriendo a la calle, cerrando la puerta con llave. La ciudad se hundía en el agua. Llovía a cántaros, despintando los escaparates, arrancando las hojas de los árboles y golpeando los parabrisas de los coches. Casi no había gente, solo algunos paraguas meciéndose con las ráfagas de viento. Mientras tanto, en algún lugar en medio del parque, donde los árboles se doblaban bajo el peso de sus ramas, la niña estaba sentada en su nueva casa. Esta vez, había logrado construir algo parecido a un refugio de verdad, con ramas y piedras. Incluso la vieja caja que encontró debajo del banco. Tenía las manos mojadas, la ropa pegada al cuerpo, pero sonreía. Cerca había varias criaturas imaginarias que solo ella podía ver. Hablaron con ella, la apoyaron, le contaron historias. No se divertía, pero no se sentía sola. Pensó en él, en Seken, amable, cariñoso, pero exhausto. Él lo intentaba, ella lo vio. Así que decidió no molestarse. Irse era la mejor manera de agradecerle. No hacerle perder el tiempo, no molestarlo, no romperle el mundo. Pero había un vacío en lo que parecía correcto. Frío, vacío, agudo. Apretó los dientes y no lloró. Pero la lluvia le impedía ver qué corría por sus mejillas, lluvia o algo más. Mientras tanto, Yechen vagaba por las calles, escudriñando cada rincón, cada zona de juegos, cada recoveco. La llamaba mentalmente, intentando imaginar a dónde iría, qué haría. Tenía los zapatos empapados, la chaqueta pegada a la espalda, el paraguas no le protegía de la lluvia torrencial, pero no se detuvo. Algo se le oprimía en el interior. Ansiedad mezclada con culpa, miedo con esperanza. Se detuvo en el mismo banco. Desde lejos vio lo que podría haber sido un montón de basura al azar. Pero bajo la lluvia, a la luz de la linterna, parecía extrañamente ordenado. Su corazón se detuvo. Allí, bajo el viejo árbol, alguien se movía. Bajo el aguacero que cubría las aceras con una neblina plateada, las hojas del suelo parecían estar vivas. Pequeñas luciérnagas titilaban sobre sus superficies húmedas. Eran espíritus en miniatura que giraban en una danza. No solo danzaban, sino que señalaban el camino. Y Tsechen, aunque no estaba seguro de poder verlo, se precipitó hacia adelante, guiado por su movimiento. No se sentía cansado, aun cuando sus pies empezaban a resbalar en el suelo húmedo y sus pulmones ardían por la falta de aire. Solo podía pensar que ella se había ido. Y si no la encontraba ahora, tal vez nunca la encontraría. Se abrió paso entre los árboles, con las ramas golpeándole la cara y la ropa mojada pegada al cuerpo. Pero no le importó. Fue hacia donde lo conducía aquella extraña procesión de luciérnagas, y finalmente la vio. Entre los arbustos, apenas visible en la penumbra, se alzaba una choza destartalada. Un refugio improvisado construido con lo que pudo encontrar. Ramas, hojas. Seken se detuvo un instante, respiró hondo y gritó. El nombre que antes había sonado casi irritado ahora atravesó la noche como una súplica. Doris se asomó por debajo del refugio. Tenía el pelo enmarañado, los ojos grandes y alerta, como los de un pollito asustado. No esperaba que viniera. El chico se quitó la chaqueta en silencio y la envolvió sobre sus frágiles hombros, que temblaban de frío. Había muchas preguntas en los ojos de Jichen que no podían expresarse con palabras. Bajó la mirada, huyó porque pensó que sería mejor. Pero, dijo, no corrió lo suficiente. Su rostro cambió, una mezcla de indignación y confusión. Deseaba desaparecer, para siempre, y no volver jamás, no convertirse en una carga. Pero eso no era lo que más le dolía. Lo peor era que se sentía superflua, aquí, en su casa, en su mundo. Le temblaba la voz, pero no se detuvo. Escuchó la conversación con Lu. Lo oyó dudar. ¿Cómo no estaba seguro de querer dejarla a su lado? Y aunque intentó disimular que no era nada, había algo frágil en cada palabra que decía. Como hielo fino con una grieta ya asomándose. Seken escuchó en silencio. Sus palabras evocaban el pasado, el suyo propio, el mismo dolor, la misma soledad. Él también había sido considerado innecesario. El padre no podía aceptar que su hijo no fuera lo que él deseaba. Que lloró,
que se aferró demasiado a su madre, que no era lo suficientemente hombre, que tenía debilidades. Y cuando su madre murió, se quedó solo. Sus familiares no quisieron asumir la responsabilidad. Todos le dieron la espalda. Dijeron cosas bonitas en el funeral y luego desaparecieron. El niño que había permanecido en silencio junto al ataúd no lo había olvidado hasta el día de hoy. Y ahora, escuchando a Doris, se vio reflejado en ella. Una copia más pequeña, diminuta, de su soledad, siguió hablando. Del director que solo fingía compasión. De la familia que no quería ser familia. Del mundo en el que siempre fue una extraña. Pero no estaba enojada. Simplemente no quería estorbar. No quería arruinar la vida de quienes aún tenían una oportunidad de ser felices. El tipo se sentó a su lado, sostuvo su paraguas sobre ella, protegiéndola de la lluvia, y pensó en lo ciego que había estado antes. Casi se había dado por vencido, casi había permitido que lo que le habían hecho volviera a ocurrir. La idea de la adopción, que Lou antes había descartado como una burla, ahora sonaba diferente. De verdad. En serio. Y aterradora. Pero por primera vez, Yechen no le temía a ese miedo. Se giró hacia ella y le preguntó, no con debilidad, sino con determinación, ¿quiere irse a casa? Sus ojos se abrieron de par en par. No lo creía. Y él admitió, no lo molestaba. Solo tenía miedo ayer. Temía que ella se hubiera vuelto importante. Y en lugar de ser honesto, la atacó con palabras. Porque así era más fácil. Porque así no tendría que asumir la responsabilidad. Ella guardó silencio. Solo observaba. Y de repente fue como si alguien hubiera encendido la luz. Una sonrisa se dibujó en su rostro, una pequeña y sincera. Aún no sabía si podía creerlo, pero quería, y eso fue suficiente. Se fueron juntos, bajo un paraguas, bajo una lluvia que ya no parecía fría. Ella habló de pastel. Uno hoy, otro mañana. Y más cuando él quisiera. Él solo sonrió y asintió. Ese era su estilo, infantil, ingenuo, pero tan brillante. En el pasillo, un calor los envolvió, como si alguien los hubiera cubierto con una manta. Él pulsó el código y la puerta se abrió. Ella entró primero. Él dijo, baño, agua tibia, ropa seca. Y ella entró obedientemente, porque confiaba en él. Y en el pasillo, desde el ascensor, apareció una figura. Una chica. Su mirada se posó en Doris. No esperaba volver a verla. Y las palabras de Xiao volvieron a resonar en su cabeza. Yue es una advertencia sobre la fuente de los problemas. Pero ahora, al mirar a la chica, dudó. El día parecía comenzar sin acontecimientos extraordinarios. El ruido habitual de la ciudad, una mañana húmeda tras la lluvia, colores apagados contra el fondo de los rascacielos grises. Pero el destino ya había planeado un nuevo encuentro, un giro inesperado en su historia. En el patio, no lejos de los cubos de basura, Yechen se encontró de nuevo con la misma chica. Su rostro fue inmediatamente reconocible. La expresión de sus ojos, difícil de olvidar, la mirada decidida y agradecida de alguien a quien una vez ayudó. Ella también lo reconoció. Era como la colisión de dos hilos que se habían cruzado hacía tiempo y ahora volvían a entrelazarse. ¿Casualidad? Vivían en la misma casa. El mundo es pequeño, a veces demasiado pequeño. Se llamaba Tan Junin. Sonó entre el intercambio verbal de alguna manera natural, sin pompa innecesaria. Se había mudado recientemente y ahora daba clases en una escuela primaria cercana. Su voz era tranquila y sus gestos claros, como si estuviera acostumbrada a mantener el orden en toda una clase. El chico se relajó a su lado por un momento. El recuerdo de aquel breve encuentro con el ladrón se desvaneció. Ahora parecía que había sucedido en otra vida. Bromeó sobre dar clases en primaria, mencionando lo obsesivos que pueden ser los niños pequeños. Y fue en ese momento que recordó a Doris, la pequeña sombra que lo había acompañado durante días. Tras escapar, se convirtió en parte de su sombra, siguiéndolo a todas partes, incluso al baño. No apartó la mirada de él ni un instante. Un cansancio se asomó en la voz de Yechen. No ocultó su incapacidad para afrontar la situación. Pero Junin respondió con sencillez, casi como un maestro que enseña a un niño de primer grado. Tal vez esta obsesión era solo un intento desesperado por sentirse seguro. Quizás la chica solo necesita más tiempo, más cariño. Lo conmovió, no de forma ofensiva ni crítica, sino más bien como un descubrimiento. La idea de que algo se puede cambiar si actúas, no te quedas de brazos cruzados.
Esa misma noche, decidió buscar respuestas. Internet le ofreció cientos de opciones, pero un artículo lo impactó. Un plan paso a paso para principiantes sobre cómo ser un buen padre. Claro, comprensible, como un manual de instrucciones para electrodomésticos. Anotaba cada punto como si estuviera escribiendo una fórmula para la felicidad. La mañana siguiente arrancó con un alboroto en la cocina. Un sonido extraño. El tintineo de los platos, el crujido de los paquetes, el olor a corteza quemada. Sechen cocinaba con entusiasmo, aunque no con del todo destreza. Doris salió de la habitación, todavía despeinada, con los ojos soñolientos. Le alarmó que el chico se hubiera levantado tan temprano. Al verlo hacer magia en la estufa, le preguntó con recelo si estaba preparando alguna poción. La comida no parecía muy apetitosa, pero él insistió en esperar. Se suponía que el desayuno era el primer paso hacia la confianza. Por la noche ya le había leído un cuento de hadas, con la esperanza de inducirle sueños placenteros. Pero a mitad del relato, se derrumbó y dijo algo extraño. Con esto, no solo confundió a la niña, sino que la desconcertó. La lista indicaba claramente que debía leer con calma y mesura sin inventar nada innecesario. Y fracasó de nuevo. Después del cuento, llegó la costura. Juegos con cuentas, papel de colores, lazos. Ella se reía, enredaba cintas, inventaba cosas, y él la miraba concentrado e intentaba recordar el momento. Luego secándole el pelo. Sus dedos se enredaron torpemente en los hilos, pero el tacto era cálido. Se suponía que debía quedar grabado en su memoria como un recordatorio de cariño. Pero al final se le acabaron las fuerzas. Literalmente, se desplomó en el sofá. Sentía como si le hubieran chupado el aire. La cabeza le dolía. No funcionaba. No estaba bien. No era suficiente. Se sentía como un extraño en el proceso, como si intentara hablar un idioma que aún no había aprendido. Cayó como un pez muerto. Así se veía desde fuera. Y ella lo vio. Pequeño, con una expresión de ansiedad que no correspondía a su edad. Le preguntó si todo estaba bien, y él admitió. El plan había fracasado. La lista no había servido de nada. Se sentía inútil, tal como lo había considerado su propio padre. La amargura contra la que había luchado toda su vida le roía la voz. Y ella simplemente estaba confundida. No entendía por qué se comparaba con alguien a quien ni siquiera conocía. Esas palabras eran como un susurro del pasado que había estallado. De repente, su mirada se posó en la pantalla del televisor. Allí mostraron una ciudad brillante, casi de cuento de hadas. Una noria gigante giraba en el centro del encuadre. Una voz en off anunciaba que era el lugar más divertido del mundo. Y una idea cruzó por su mente. Ella le jaló la manga, se lo mostró, se lo sugirió. Era sencillo, ir allí. No quería que estuviera triste. Algo en su interior se iluminó de nuevo. Esa lista también incluía un artículo sobre un parque de atracciones. Él ya había pasado por esto antes de que todo esto pasara. Y ahora tenía la oportunidad de arreglarlo. Mañana. Sin planes innecesarios ni esfuerzos extra. Solo para hacerla feliz. Esta vez, no por instrucciones, sino desde el corazón. El día en el parque de atracciones comenzó como si alguien hubiera abierto una puerta a otra realidad, donde no hay preocupaciones, y la risa y las luces brillantes transforman hasta el aire. La atmósfera allí era casi mágica. Nubes rosas de algodón de azúcar, música fuerte arremolinándose en el aire y voces de niños fundiéndose en una sinfonía interminable de felicidad. En medio de todo ese alboroto no parecían ser invitados aleatorios, sino parte de algo más grande, invisible, como una historia silenciosa que busca su conclusión. Doris observaba todo a su alrededor con deleite, como si acabara de despertar en un cuento de hadas. Sus ojos brillaban, no por la luz de las guirnaldas, sino por una alegría sincera e infantil. No soltó la mano de su compañero, confiando en él a cada paso. Y él, por primera vez en mucho tiempo, parecía no pensar en deberes ni fracasos. Lo que se había perdido con el paso de los años volvió a la vida en él. Ligereza, entusiasmo y risa sin motivo. Primero fueron a los autos, esos que daban vueltas a toda velocidad, dejando tras de sí el rugido de sus motores y rastros de alegría. Ni siquiera el adulto y serio Jiechen pudo resistir la tentación de volver a ser un niño. Se metió en el juego con todas sus fuerzas. Giró el volante, pisó el pedal y allá se fueron riendo, mirando a su alrededor,
adelantando a los demás. Durante mucho tiempo, Doris no pudo entender cómo funcionaba, pero sus ojos brillaban. No importaba cómo, lo importante era que lo hicieran juntos. El siguiente reto era la montaña rusa. Se agarró con fuerza a la barandilla. El taxi arrancó y Doris gritó, no de miedo, sino de pura alegría. El corazón le latía con fuerza tanto por la velocidad como por la experiencia compartida, algo que deja una huella más profunda que una simple foto en su teléfono. Doris vio un aro con orejas de conejo cerca de la tienda de regalos. Con solo mirarlo, ya lo había comprado. La niña saltó en el acto como un conejo de verdad, dejando un rastro de alegría tras ella. Su alegría era contagiosa. Brillaba como una luciérnaga en un parque nocturno. Entonces llegó el momento de probar suerte. Sechen quería ganar un premio para la chica del campo de tiro, para demostrar que podía ser un apoyo, un héroe. El objetivo era simple: dar en el centro de la diana. Su mano blandió el dardo, pero falló. La decepción ardía como un fracaso en el primer día de un nuevo trabajo. Sin embargo, por su participación recibieron un pequeño conejo de peluche. Y aunque el niño soñaba con más, Doris abrazó el premio con tanta ternura como si fuera la mayor victoria del día. Pero las pruebas apenas comenzaban. En la lista que había compilado con tanto esmero, había otra regla importante: proteger al niño a toda costa. Y el mejor lugar para demostrar valentía era, por supuesto, la habitación del miedo. Ella permaneció cerca, apretándose más, pero él, seguro y tranquilo, la guió hacia adelante. Pero cuando la figura fantasmal surgió de la oscuridad, fue él quien se quedó paralizado y casi saltó. Pero Doris no gritó. Incluso le tocó la manga intentando calmarlo. Su plan había fracasado otra vez. Pero mientras él dudaba de sí mismo, la chica brillaba. Su estado de ánimo no dependía de la perfección ni de seguir las instrucciones con precisión, sino de la sensación de no estar sola. Salieron de la casa del miedo, y el día se fue acercando poco a poco a la noche. Las luces de las atracciones se encendieron una tras otra, añadiendo aún más magia al entorno. De repente, se detuvo, mirando la vitrina de helados. Y fue entonces cuando Jechen se dio cuenta. ¿Qué sería de un parque de atracciones sin helados? Él sonrió y le pidió que se quedara en la fila mientras él bajaba a buscar otra sorpresa. Ella, obediente, se quedó sola, sosteniendo al conejo en brazos, observando cómo la fila se tambaleaba frente a ella. De repente, un hombre calvo y un niño la empujaron con decisión. El niño, jugando con un juguete, la tocó sin querer. Ella no se quedó perpleja. Con calma, sin gritar, exigió una disculpa. Pero el chico simplemente se encogió de hombros. Su padre decidió que tenía derecho a intervenir. La despidió con desdén, diciendo que era una niña demasiado delicada. Sechen, al oír estas últimas palabras, apareció como una sombra. En sus manos 2 conos de helado y en su rostro severidad. Sin más explicaciones, le dejó claro que eso no estaba permitido con ella. Si había alguna queja, solo a él. El hombre desapareció rápidamente y se llevó a su hijo. Pero para Doris era más importante que cualquier trofeo. No porque estuviera protegida, sino porque por primera vez sentía que tenía a alguien que realmente estaba ahí para ella. No solo una adulta haciendo su trabajo, y quien la apoya cuando más lo necesita. Sechen se inclinó hacia Doris, notando su mirada confusa. Con cuidado, para no asustarla más, le preguntó qué había sucedido. La niña, apenas conteniendo su ira, contó cómo un hombre calvo entró sin esperar en la fila, y su hijo la golpeó en la cara con un juguete. El niño no se disculpó. En el interior de Sechen, se levantó con determinación y con fría confianza exigió que el hombre obligara a su hijo a disculparse. El arrogante solo resopló con desprecio como respuesta. Entonces agarró al tipo por la chaqueta y empezó a exigirle pruebas con rudeza. ¿Dónde estaba la herida? El movimiento fue brusco, casi amenazante. Sin dejarse llevar por las emociones, Saiken apartó bruscamente la mano agresiva. Había acero en su voz mientras recordaba las cámaras de vigilancia que habían grabado todo. Cómo este impostor se había colado en la fila y cómo su hijo había empujado al pequeño. A pesar de la tensión interna, el niño permaneció impasible. Insistió en que primero se disculpara con la niña, y luego él y su padre regresaron al final de la fila. El hombre calvo se enfureció y se arremangó como si se preparara para una pelea. Sin embargo, Jechen, como agua fría sobre brasas,
Sugirió con calma que se hicieran a un lado para evitar un escándalo delante de los niños. Pero la condición seguía siendo la misma. Debía disculparse. El hombre se desvaneció visiblemente. Las miradas de interés ya comenzaban a congregarse entre la multitud que lo rodeaba. Al final, humillado, no dijo ni una palabra. Solo pudo tomar a su hijo de la mano y alejarse en silencio. Sechen los miró, suspirando aliviado. Un poco más de tiempo y el asunto habría tenido que resolverse de otra manera. Volviendo con Doris, le entregó el helado. Pero a diferencia de su entusiasmo matutino, la niña ahora estaba inquietantemente callada. Se sentaron en un banco cerca de la noria. Grupos ruidosos de visitantes pasaban flotando junto a ellos. Niños, padres, parejas de enamorados, cada uno ocupado en su propia celebración. Sechen intentó mantener la conversación, pero sus palabras se perdieron en el denso silencio. Sintió una punzada de dolor al pensar que no todo había salido según lo planeado. Quería darle un día de felicidad, dejarle recuerdos cálidos, no otra carga en su corazón. De repente, Doris rompió el silencio. Su voz, aunque tranquila, transmitía más que una simple pregunta. Quería saber si de verdad le había creído al intervenir. Sin dudarlo, Jechen confirmó. Su fe en ella era ilimitada, y el deseo de proteger es natural. La niña bajó la mirada, recordando recuerdos que recientemente la habían atormentado. Una vez en la escuela la acusaron injustamente de robo. La maestra gritó, exigiendo que admitiera su culpabilidad. Doris intentó demostrar su inocencia en vano. Alguien había metido las cosas deliberadamente en su bolso, pero era imposible demostrarlo. Los niños de orfanatos eran tolerados en esa escuela solo por las subvenciones. Los adultos no buscaban ser justos. Los susurros de los otros niños la desgarraban. Decían de ella que era una salvaje, sin linaje ni tribu, sin protección. Entonces sintió por primera vez lo que significaba estar sola entre la multitud, sin un padre que pudiera estar a su lado. Pero ahora todo cambió. Alguien apareció en su vida que sin dudar, sin pruebas, simplemente creyó. Alguien que se convirtió en ese muro tras el cual no había miedo. Los ojos de Doris se iluminaron. Sonrió con la misma sinceridad de siempre. Para ella, este día se había convertido en algo más que diversión. Era la prueba de que tenía a alguien especial. Admitió en voz baja que se sentía la niña más feliz del mundo. Y no por el parque de atracciones, ni por los conejitos de juguete, ni por el helado, sino porque Jechen la protegía como un verdadero padre. El chico se sonrojó al oír esas palabras. Su frialdad dio paso rápidamente a la calidez. Sacó del bolsillo una lista arrugada de tareas del día y, sin pensarlo, la tiró a la papelera más cercana. Los planes ya no tenían sentido. Lo más importante ya se había logrado. Tomó a Doris en brazos y le preguntó qué más quería. Ahora, el programa lo determinaban solo sus deseos. Disfrutaron de un helado. Luego, se tomaron fotos con sus teléfonos, riendo tan fuerte que incluso los transeúntes les devolvieron la sonrisa. Doris se sentó sobre sus hombros con sus orejas de conejo brillando en su aro. Juntos contemplaron los fuegos artificiales que florecían en el cielo nocturno como flores gigantes. Finalmente, lograron subirse a un carrusel con forma de caballos brillantes. La niña aplaudió con sinceridad, sin contener la emoción. Al regresar a casa, Jechen apenas podía mantenerse en pie por el cansancio. Y Doris, a pesar del largo día, no se rindió. Se abrazó con fuerza al niño, como si temiera soltarse aunque fuera por un instante. A Zeichen se le encogió el corazón. ¿De verdad ya no se sentía segura? Sin embargo, al mirar sus grandes y brillantes ojos, se dio cuenta de que era algo completamente diferente. Doris se aferró a él no por miedo, sino por confianza y ternura, porque por fin había encontrado a alguien a quien no quería soltar. Zeichen sonrió aliviada. Era tan linda que valió la pena todo lo que se había hecho por este momento. Tras 2 meses de duro entrenamiento, las habilidades culinarias de Jechen finalmente empezaron a dar frutos. Aunque sus platos aún estaban lejos de ser obras de arte, ahora al menos parecían apetitosos y olían tan bien que su estómago empezó a rugir antes de que pudiera siquiera poner la mesa. Hoy había servido la comida con especial cuidado y, con orgullo, había llamado a Doris a desayunar. Pero la niña ni siquiera se giró. Su mirada, seria y soñadora a la vez, estaba fija en la ventana. Esto no era sorprendente, ya que afuera nevaba a cántaros. Copos blancos se arremolinaban en el aire como pequeños bailarines compitiendo con gracia.
En el patio de recreo, un grupo de niños jugaba ruidosamente con bolas de nieve, dejando huellas extrañas en la alfombra blanca. Zechen se acercó, intentando comprender qué tenía a Doris tan fascinada. Pensó que quizá ella quería unirse al juego, porque, aunque pasaba la mayor parte del tiempo con él, el alma de una niña se sentía atraída por sus iguales. Sin embargo, la niña tenía otras ideas, sobre la cantidad de nieve que había caído y lo mucho que le recordaba a su helado favorito, que ahora tenía estrictamente prohibido comer debido al frío. Zechen agitó las manos frente a su rostro, confundido. Intentó recuperar su atención, pero la niña parpadeó pensativa, como si estuviera fantaseando con postres nevados. Finalmente se sentaron a la mesa. El tipo intentó provocar a la chica preguntándole si se aburría de quedarse sola en casa mientras él trabajaba, pero ella simplemente negó con la cabeza. Doris habló de los divertidos dibujos animados y los peludos amigos que la habían entretenido en su ausencia. Tras probar el plato, Doris se quedó paralizada un instante, y luego su rostro se iluminó de sorpresa. Fue realmente delicioso. Una sensación de bienestar y felicidad la invadió. Ahora tenía más que una casa, un verdadero hogar, cálido, amplio, con mucha comida deliciosa y una persona que se preocupaba por ella. Pero incluso en esos momentos de felicidad, la niña no podía ocultar una ligera tristeza por alguien muy querido. Recordó a An. Zechen estaba interesado en saber quién era. Con su sinceridad infantil, Doris habló de su único amigo que había conocido en el bosque, un pequeño animal con la cola herida que había intentado curar. El niño imaginó un animal callejero, asustado y salvaje. Doris continuó la historia, recordando cómo Anan se había mantenido a distancia, desconfiando de ella. Pero esperó pacientemente, intentando calmar a su asustada amiga. Y poco a poco se forjó una amistad entre ellas, cimentada en la soledad y la confianza mutuas. Solo con ella la pequeña bestia se permitía ser ella misma, olvidando sus miedos. Al escuchar estos recuerdos, Zechen suspiró con tristeza. Comprendió lo sola que se sentía la niña si su único amigo era un cachorro de lobo. Pero aún se sorprendió más cuando Doris mencionó que el director del orfanato le había prohibido llevar a Anan con ella, por lo que tuvieron que encontrarse en secreto, en la calle. Ahora que vivía aquí, su novio se sentía solo. El chico, con mucha amabilidad, sugirió que salieran a caminar después de cenar. Planeaba llevar a Doris a un parque donde había muchos niños. Zechen esperaba que hiciera nuevos amigos allí. No iba a dejarla sola ni un instante, decidido a protegerla del mundo. Tomando la mano de Doris, la guió con cuidado por la nieve. De vez en cuando le recordaba que tuviera cuidado de no caerse. La niña caminaba valientemente a su lado, confiando en su apoyo. De repente algo suave e inesperado la derribó. Zechen corrió hacia ella asustado. Ante ellos estaba un cachorro de lobo, lamiendo la cara de Doris. La sorpresa fue mutua. Era Anan. Pero ¿cómo había llegado allí? Mientras Zechen intentaba comprender que no era un animal cualquiera, el cachorro de lobo cambió de forma. En lugar de la bola de pelo, apareció un niño pequeño de mirada desafiante y cabello negro azabache. Miró a Zechen con desdén, como si lo retara, y abrazando a Doris, declaró que no le permitiría acercarse a ella. El chico estaba confundido, tratando de entender cómo comportarse con él. La mirada de Anan irradiaba determinación, como si su pequeño cuerpo latiera con una fuerza capaz de mover montañas. En ese momento, Zechen comprendió por primera vez. El corazón de Doris no había estado solo en mucho tiempo, y ahora tendría que compartir el lugar junto a ella. Anan se encontraba frente a ellos, con aspecto de estar a punto de lanzarse a la batalla. Sus ojos estaban llenos de sospecha e ira. De una cosa estaba seguro. Zechen atrajo a Doris a este mundo con algún tipo de magia. El niño la miró confundido, sin comprender de dónde provenían tales acusaciones. Pero An no iba a rendirse. El chico insistió. La magia lo atraía, así que no tenía motivos para fingir. No era de este mundo. La pregunta sonaba aguda. ¿Por qué Zechen había traído a Doris allí? La chica asintió apresuradamente, intentando calmar a su amiga. Todo había ocurrido por accidente. Simplemente tocó un extraño círculo mágico y terminó aquí. Y Zechen, a diferencia de muchos otros, no la echó, sino que la acogió en su cálido hogar. Doris miró al niño con tristeza y curiosidad. ¿Cómo había llegado allí solo? Anan desapareció por un momento. Había estado ansioso desde que desapareció.
Al principio pensó que la directora la había encerrado en su habitación otra vez, como antes. Había estado registrando la casa a escondidas, intentando seguir su rastro. Buscó hasta que encontró un círculo mágico que dejaba tras de sí un rastro que se asemejaba a su calor. Una sonrisa se dibujó en los labios de Doris. Corrió hacia su amigo y lo abrazó fuerte e incondicionalmente. Ella dijo que era increíble, el mejor amigo del mundo. Anand se sonrojó, no acostumbrado a los elogios. Sin embargo, armándose de determinación, le sugirió que se fuera a casa. Recordó dónde estaba el círculo mágico. Al oír estas palabras, Jiechen se quedó paralizado como un rayo. La idea de que Doris se marchara lo quemaba por dentro. Se apresuró a tocar el hombro de Anand. Intentó desesperadamente decir algo, persuadirlo de que esperara. Pero el chico retrocedió como si le dispararan, alerta y listo para defenderse en cualquier momento. Sechen levantó las manos, un gesto que demostraba que no tenía malas intenciones. Doris, mirando con ansiedad a su amigo, le preguntó qué le pasaba, pero él solo se tambaleó y perdió el conocimiento. El niño corrió hacia él. Al tocarse la frente, sintió que el niño ardía como fuego. Sin pensarlo, llevó a Anand a casa, a una habitación acogedora, donde una cama cálida y cuidados lo esperaban. Doris no se separó de su amigo ni un paso, sentada a su lado, agotada por la ansiedad, observando su sueño profundo. Sechen, con suavidad pero con firmeza, la convenció de que se acostara. Era tarde en la noche y los niños necesitaban descansar. Doris se frotó los ojos somnolientos y aceptó a regañadientes dejar a Anand al cuidado de Jiechen, pero le pidió que la despertara de inmediato si el niño se despertaba. Incluso dormido, Anand seguía preocupado por ella. Murmuró algo incomprensible sobre proteger a Doris. Sechen, sonriendo suavemente, pensó que, incluso en su enfermedad, este niño seguía siendo un verdadero protector. A la mañana siguiente, Doris se apresuró a terminar el desayuno para poder visitar a su amiga lo antes posible. En cambio, Jiechen permaneció en silencio y deprimido. Le parecía absurdo, pero el miedo se apoderó de su corazón. Si Anand despertaba, se llevaría a Doris. Y entonces ella se iría, dejándolo solo otra vez. Y aún así, el niño despertó. Pálido, pero con una luz en los ojos, explicó que se había desmayado por la debilidad, pero que ya se sentía mejor y listo para regresar. Al oír esto, Sechen se quedó paralizado. Negó con vehemencia. Anand sigue enfermo, el viaje podría empeorar su condición. Pero en realidad, el niño temía algo más: la pérdida. Para sorpresa del niño, Doris no ardía en deseos de regresar. Sus ojos se ensombrecieron por la tristeza. Confesó en voz baja que no quería volver a ese lugar frío. Todo era diferente allí. Allí, Jiechen se convirtió en una especie de padre para ella, dándole un techo y un calor que nunca antes había conocido. Jiechen se dio la vuelta para ocultar sus lágrimas. Había una verdad en sus palabras que le traspasó el corazón. La amaba tanto, más de lo que jamás hubiera soñado. Anand se quedó atónita. No podía creer que Doris renunciara a su hogar por un desconocido. Estaba seguro de que todo era mentira. Sechen la abrazó con destreza. ¿Qué otra cosa era, papá? ¡Qué calidez! Pero Doris se mantuvo firme. Confió en Jiechen y decidió quedarse. Su decisión era definitiva. Anand bajó la cabeza. Su corazón se encogió de dolor, de traición y soledad. Recordó una vez más que no lo querían, tal como cuando su padre lo abandonó. Jiechen observó al niño en silencio y de repente vio en él un reflejo de sí mismo, un niño solitario que también había buscado una familia donde no la había. Doris quiso decir algo, pero Sechen la interrumpió con suavidad. Se volvió hacia Anand y sugirió que se quedaran con ellos, juntos. La chica lo miró sorprendida, luego a su amiga. Anand no podía creer lo que oía. En el pequeño mundo de tres almas perdidas, donde antes reinaba el vacío, la esperanza había surgido por primera vez. Jiechen actuó impulsivamente al decidir hacerse cargo de los dos niños. No tenía ingresos estables ni una cuenta bancaria decente para hacerlo. Cada día le traía nuevas preocupaciones y sus bolsillos permanecían preocupantemente vacíos. Ahora, mientras contaba cuidadosamente los ahorros que le quedaban, se hizo evidente. No quedaba más dinero. En ese momento, Anand se sintió abrumado por recuerdos difíciles. En lo más profundo de su memoria, imágenes de su infancia cobraron vida. Un niño pequeño, acurrucado en un rincón oscuro,
Temblaba de miedo mientras unos hombres adultos estaban frente a él con ojos fríos. Su padre rogándoles que le dieran otro mes para pagar su deuda. Las oraciones fueron en vano. Uno de los acreedores señaló a An con sorna, y el padre, sin dudarlo un segundo, ofreció a su hijo para saldar la deuda. Dijo que, aunque estaba delgado, podría trabajar. Ese día, el corazón infantil de Anan se rompió, lleno de traición y desesperación. Ahora, al enterarse de las dificultades económicas de Yechen, el niño se encogió de miedo. Temía que la historia se repitiera. Pero antes de que la ansiedad lo paralizara por completo, un mensaje apareció en el teléfono de Yechen. Se trataba de un concurso en una tienda de artículos infantiles. El ganador podría recibir un premio en efectivo y un set de productos de regalo para los niños. Solo faltaba confirmar su participación. Para Yechen, esto fue un salvavidas. Decidió aprovechar la oportunidad. Una vez que Anan se recuperaba del todo, salían juntos a intentar contribuir. Doris estaba radiante de felicidad al enterarse de la excursión. Quería correr, reír y jugar al sol. Anan, por su parte, se encerró en sí mismo. Lo consumían las dudas. Quizá era una trampa, quizá Yechen quería venderlos, esperando a que el niño se recuperara por completo y se convirtiera en un bien más valioso. Observó al adulto furtivamente, esperando captar el más mínimo indicio de traición. Cuando llegaron todos juntos a la tienda, el niño sintió que algo se le encogía por dentro. La gente bullía por todas partes. Música alegre resonaba por los altavoces, y los anfitriones anunciaron el inicio de una gran competencia familiar. Mientras tanto, Doris y Tsechen estaban felices de divertirse y probar suerte. Solo An se mantuvo a un lado, concentrado. Vio una conspiración en este evento. Creía que el ganador se convertiría en un trofeo para vender. La celebración comenzó. La primera prueba fue un tira y afloja. Los participantes se dividieron según el color de los tubos. Uno de los hombres, presumiendo su figura musculosa, le guiñó un ojo a Yechen, insinuando que los ayudaría a ganar. Entre los susurros sospechosos, Anan escuchó un acuerdo para compartir las ganancias de su venta. La imagen en su mente se fue agravando cada vez más. Sintió que debía revelarle a Doris el verdadero rostro de Tsechen. Con una determinación pocas veces vista en la infancia, Anan agarró la cuerda con una mano y con sorprendente facilidad la jaló hacia sí. Los demás participantes casi se caen por el tirón inesperado. Tsechen respiró aliviado y Doris ondeó las banderitas con entusiasmo. El niño permaneció en silencio, decidido a continuar la lucha. El anfitrión anunció a su equipo como ganador de la primera ronda. La alegría invadió a casi todos. Solo Anan permaneció ansioso e incrédulo. Las siguientes rondas serían aún más difíciles. Debían correr con las piernas atadas con una cuerda en una carrera de 2 piernas, donde Yechen y Anan debían moverse al unísono. Luego, los participantes lanzaban pelotas a ciegas intentando encestar, y además adivinaron palabras a partir de imágenes. Las pruebas se sucedieron y gradualmente el número de equipos disminuyó. Finalmente, quedaron las 3 familias más fuertes. La etapa final prometía ser la más emotiva. Se suponía que determinaría qué tan bien conocían los padres a sus hijos. El anfitrión hacía preguntas a los niños, y los adultos tenían que adivinar las respuestas a ciegas y escribirlas en pizarras especiales. En ese momento, Lu pasaba por la tienda. De repente, vio una figura familiar entre la multitud. Yechen, quien se esforzaba al máximo por ganar la competencia, de la mano de la pequeña Doris y Anan. Lu se detuvo y contempló la escena con asombro, sin poder creer lo que veía. En medio de este caos ruidoso y brillante, parecía que cada participante luchaba por algo más que un simple premio. Para algunos fue una oportunidad de demostrar su cariño, para otros, una oportunidad de escapar de la pobreza, y para otros, un último intento por recuperar la confianza perdida. El hombre se quedó allí, sin entender lo que estaba sucediendo. Una escena extraña se desplegó ante sus ojos. Su amigo Yechen participaba en una competencia entre padres e hijos. Lo que lo confundió aún más fue que había un niño pequeño junto a él. La última vez que se vieron, estaba acompañado por una chica. La multitud a su alrededor guardó silencio mientras el presentador anunciaba los resultados. Todas las respuestas resultaron correctas. Yechen y un chico llamado Anan pasaban a la siguiente ronda. El chico casi suspiró de alivio. Ni siquiera esperaba poder adivinar nada. La competición estaba llegando a su clímax. Solo quedaban 2 participantes en la final.
Todo se decidió en el último juego. Los padres debían cargar a sus hijos a la espalda, y el niño debía ser el primero en arrancar la cinta de seda. La victoria dependía de ello. Jie Chen se inclinó, permitiendo que Anan se acomodara sobre su espalda. El chico dudó, un poco aturdido. Entonces, Jie Chen lo animó, indicándole en silencio que se sujetara más fuerte. Anan suspiró y lo rodeó con los brazos con cuidado. Este gesto era más que un simple juego. El niño se apoyó tímidamente en los cálidos hombros y le dolió el corazón. En otra ocasión, él también le había pedido a su padre que lo tomara en brazos. En respuesta solo gritó, apartándolo bruscamente. La madre, llorando, le rogó a su esposo que no golpeara al niño, pero sus lágrimas no cambiaron nada. El mundo siempre le parecía injusto a Ananu. Un sueño anhelaba su pequeño corazón. Quería que su padre lo cargara en hombros. Y también jugaba con él, como hacen las familias normales. Pero ese sueño nunca se hizo realidad. Y ahora, apoyado en la espalda del desconocido, de repente sintió lo que era el verdadero calor. Sin embargo, este momento resultó demasiado inusual para él. Anan pareció congelarse. Debido a su inmovilidad, Jie Chen perdió su oportunidad de ganar. La cinta quedó desatada y el premio en metálico se le escapó de las manos. Doris, que lo había estado observando todo, se inclinó hacia ellos, preguntándoles con ansiedad qué había sucedido. El niño se dio la vuelta, murmurando algo incomprensible. Él mismo no podía explicar lo que le había sucedido. Por un instante, creyó que alguien podía realmente preocuparse por él. Pero era peligroso permitirse tal debilidad. Sabía que cada caricia traía inevitablemente la traición. Instintivamente, empezó a pensar que Jie Chen tenía algún motivo oculto. Incluso le arrebató la victoria deliberadamente para no volver a ser engañado. Mientras tanto, entre la multitud, Lu llamó a Jie Chen. Entonces, con un gesto invitándolos a acercarse, Anan los observó atentamente, sospechando que ese amigo también podría formar parte de alguna conspiración. Lu, apenas esperando a que se apartaran, susurró con enojo. ¿Jie Chen finalmente tuvo un nuevo hijo? ¿Se habían vuelto tan cercanos que incluso vinieron juntos a unas vacaciones familiares? Jie Chen simplemente se rindió, admitiendo que era una larga historia. Explicó brevemente que el niño era solo un bebé que encontraron en la calle sin ningún otro lugar a donde ir. Ahora vivía en su casa. Lu frunció el ceño. No era solo que su amigo se hubiera hecho cargo de otro niño lo que le molestaba. Con su escaso salario, parecía desesperado. Y si antes un niño le había parecido justificado, ahora le parecía un heroísmo sin sentido. De repente sugirió que los enviaran a ambos a un orfanato. Anan lo oyó y apretó los puños. Un nuevo temor brotó de repente en su corazón. Serían traicionados. Pero Jie Chen respondió con firmeza que jamás haría eso. Había asumido la responsabilidad y no iba a ceder solo por falta de fondos. Estaba dispuesto a trabajar horas extras solo para darles un hogar. Con un guiño a Lu, añadió que tenían un amigo maravilloso que podría ayudarles económicamente. Obviamente refiriéndose al propio Lu. Lu puso los ojos en blanco, apenas conteniendo su irritación. En cuestiones de amor, Seken siempre era cauteloso, pero en cuanto se trataba de hijos, se precipitaba a los asuntos más arriesgados. Seken, como en broma, dijo que ahora tenía una verdadera familia. Eran un hijo y una hija, y eso le bastaba. Estaba seguro de que solo estaban celosos de él. Lu suspiró, simplemente hizo un gesto con la mano y se alejó. Anan mantuvo la vista fija en la figura que se alejaba. ¿Por qué Jie Chen no los traicionó? ¿Por qué se arriesgaría tanto por dos niños abandonados? El niño no encontraba respuesta. Jie Chen, acariciándose la cabeza, comentó con una sonrisa que no era un traficante de personas. Aunque no ganaron el gran premio, recibieron un pequeño paquete con artículos para bebés por el tercer lugar. Y estas cositas se convirtieron en sus verdaderos tesoros. An no pudo creer lo que estaba sucediendo durante un buen rato. Parecía que alguien realmente quería quedárselos. Su pequeño corazón palpitaba con emociones nuevas y desconocidas. Doris, que estaba cerca, se rió al ver que los ojos del niño se iluminaban. Le aseguró que ahora tenían un hogar de verdad y gente en quien confiar. Anan asintió con vacilación, intentando ocultar lo profundamente conmovido que estaba por esas palabras. Sintió que ya no estaba solo. Al mismo tiempo, un poco más lejos, Lu observaba la escena. Su rostro estaba pensativo, casi sombrío. No entendía si su amigo había hecho lo correcto. En algún lugar de otro rincón de la ciudad, Junin estaba sentada en el sofá,
con una bolsa de papas fritas en las manos. Miró las fotos de las vacaciones y pensó en Sechen y los niños. Una extraña calidez la invadió, pero al mismo tiempo, por alguna razón, Doris no le caía bien. Sechen se quedaba hasta tarde en el trabajo. La luz de la lámpara sobre su escritorio hacía tiempo que se había fundido con la oscuridad del exterior, y el cansancio le pesaba sobre los hombros. Una campana repentina rompió el silencio de la oficina. Lu recordó una cosa. Sus primos, que llevaban años luchando contra la infertilidad, propusieron adoptar a los hijos de Yechen. El chico suspiró, sintiendo una leve irritación en su interior. Recientemente le había comunicado a Lu su decisión. Para él, 2 hijos no son un problema. Pero ahora Lu ya se ofrece a entregarlos. Los amigos discutieron, pero al final, Yechen, cansado de escuchar consejos insistentes, alegó una mala conexión y terminó la conversación. Al salir se sumergió en la húmeda frescura de la noche. Las farolas pintaban manchas de luz sobre el asfalto. El viento susurraba entre los arbustos. Algo se movía cerca. Sechen, agachándose, vio una pequeña criatura entre las ramas. Parecía de otro mundo, con sus ojos brillantes y su pelaje azul claro. Se frotó la frente, intentando apartar la visión, atribuyéndola a fatiga y fiebre. Al llegar a casa, apenas podía mantenerse en pie. El sofá parecía el mejor lugar del mundo. Pero la paz no duró mucho. Doris entró corriendo en la habitación, de la mano de Annan. Sus rostros irradiaban orgullo. La chica de un salto presumió de haber ganado dinero hoy. Por primera vez en todo el día, Yechen sonrió de verdad. Doris explicó rápidamente. Había un hombre actuando en la calle, machacando piedras con el pecho. Annan, fascinado por el espectáculo, decidió ayudar. El niño se mantuvo atento mientras el público lanzaba moneditas por la divertida escena. Querían ayudar a Yechen para que no tuviera que esforzarse tanto. Esta sincera preocupación conmovió profundamente al niño. Los atrajo hacia sí y los abrazó con fuerza. Doris rió, apoyándose en su pecho, y Annan, aunque avergonzada, no se apartó. Esta calidez, esta sensación de seguridad, era tan nueva y desconocida para él. Pero la alegría duró poco. La noche trajo consigo no solo silencio, sino también debilidad. Tumbado en la cama, Yechen luchó contra el calor. Pequeñas criaturas mágicas volaban a su alrededor, como si intentaran consolarlo. Doris, alarmada, buscó la manera de ayudarlo, tocándole la frente y susurrándole algo tranquilizador. Annan, al entrar en la habitación, al principio quiso retirarse, pero al ver lo preocupada que estaba la chica, decidió quedarse. No le gustaba la idea de dejar a un idiota a cargo de otro. Se sentó a su lado, frunciendo el ceño, con la mano sobre la manta como si transmitiera calor a través de ella. La noche se le hizo larga. Doris se despertó varias veces para comprobar si todo estaba bien, pero Annan no cerraba los ojos. Por la mañana, cuando los primeros rayos del amanecer llenaron la habitación, Yechen abrió los ojos y vio 2 pequeñas figuras durmiendo plácidamente a su lado, agotadas por la ansiedad y la preocupación. Una calidez le recorrió el pecho. La pantalla del teléfono parpadeaba sobre la mesa junto a él. Al mirarla, el chico descubrió una serie de llamadas perdidas y mensajes de Lu. Resultó que había empezado a escribir la noche anterior. Le preocupaba que hubiera colgado repentinamente e insistió en hablar. Eran las 7 de la mañana. Un nuevo día acababa de comenzar, pero una silenciosa certeza ya ardía en el corazón de Yechen. Nunca volvería a abandonar a esos niños.